Hola, hola, bienvenidos a Cachets Cocina y qué gusto estar nuevamente con ustedes después de este tiempo. En este video vamos a hacer brownies con su receta clásica. Un brownie es una pequeña masa de chocolate típica de la gastronomía de Estados Unidos y hoy difundida en todo el mundo. Es fácil notar que el brownie recibió su nombre por su color marrón oscuro, brown en inglés. Los brownies clásicos llevan trocitos de nueces y suelen servirse como postre, calientes con helado, a veces con crema de leche, o cubiertos con un jarabe espeso de chocolate. Hay muchas recetas y variantes. Tal vez nunca se conozca el inventor real, pues existen numerosas historias acerca del origen del brownie. Una de ellas dice que alguien estaba haciendo un pastel de chocolate, pero se olvidó de agregar polvo de hornear. Cuando su pastel no se elevó correctamente, en lugar de tirarlo, lo cortó y sirvió los trozos planos. Bueno, luego de esta breve presentación vamos a la receta para elaborar estos deliciosos bocados. Las cantidades de los ingredientes son para 100 gramos de chocolate y usé un molde de 18 por 28 centímetros. Si quieren obtener más brownies, pueden usar 200 gramos de chocolate y duplicar las cantidades de cada ingrediente con un molde más grande, por supuesto. Necesitamos 100 gramos de chocolate semiamargo o chocolate cobertura, 75 gramos de manteca o mantequilla, 180 gramos de azúcar, 10 gramos de cacao amargo en polvo, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de harina de trigo común, 3 ceros o 4 ceros, no harina leudante, 3 huevos chicos, una pizca de sal fina o media cucharada, es para resaltar los sabores, 70 gramos de nueces aproximadamente. En una cacerola caliento agua. Sobre esta pongo otro bol y coloco el chocolate para que se derrita a baño María. Si el agua hierve, hay que apagar el fuego para evitar que el chocolate se queme. Aquí agrego manteca al chocolate fundido. Una vez derretido, hay que dejarlo entibiar. Bato un poco los huevos con la sal fina y la esencia de vainilla. Ahora agrego los huevos batidos sobre el azúcar. Hay que batirlos solamente un poco. A continuación tamizo la harina de trigo con el cacao amargo en polvo. No lleva polvo de hornear porque no tiene que leudar. Los brownies son compactos, no son esponjosos. Agrego el chocolate derretido al batido de huevos. Añado la harina tamizada a la mezcla de chocolate y también las nueces cortadas. En un molde mantecado vuelco la masa de chocolate y nueces. También se puede forrar el molde con papel aluminio enmantecado. Si gustan, pueden colocar nueces encima de la preparación. Lo horneo a 180 grados centígrados entre 20 y 25 minutos. En este caso el molde es chico, de 18 por 28 centímetros. El tiempo de cocción puede variar según la potencia de cada horno. Lo importante es no cocinarlo de más. Hay que retirarlo cuando los bordes se separan del molde. Si queda más húmedo en la capa del medio, mejor. Bueno, así salieron los brownies de chocolate. Aquí les dejo la receta escrita. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, escríbanla en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.